Vale, pues estamos otra vez en directo. Vamos a esperar 2 minutillos ya sin música ni nada a la que la gente regrese. Vamos a ver. De hecho, me acaba de saltar un mensaje de Mara Laura que me ha hecho gracia dentro de la tensión porque pone sin problema. Total, después de una semana esperando. Pues sí, la verdad es que bueno. Joder. Sobre todo se paran estas cosas porque, como ya sabéis, somos nuevos en este asunto, en esta materia, y nos viene muy bien para saber qué plataformas elegir, cómo podemos establecerlo y qué podemos traer. Y yo creo que en ese sentido nos viene muy bien seguir aprendiendo, que eso es lo interesante. Sí, 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 sí. De hecho, voy a poner un tuit de nuevo para que la gente se entere y demás. Em, Estamos de nuevo en directo. Vale, ahora nos dice Antonio Estepa que ahora sí que sí, ahora sí que se nos oye bien. Fenomenal. Pues bueno, Antonio, ahora cuando se meta, cuando regrese la gente, pues damos unas explicaciones aquí en nombre de Piqueros a Vanguardia, que falta hacen, por supuesto, y os explicamos un poco todo. Y también puede ser interesante, de hecho, ya que estamos explicando un poco alguna cosilla que tengo en mente. Ahora lo explicamos. Porque al final esto, pues bueno, nunca hay, como dice un refrán, no hay mal que por bien no venga, ni mal que 100 años dure. Entonces ahora hay que aprovechar. Vamos a ver. Sí, nos confirma que se escucha perfectamente, o sea, que fenomenal, mejor imposible. Sí, 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 sí. De hecho, Antonio Estepa nos dice lo mismo, que sin problema, después de una semana esperando el programa, por un rato más no pasa nada. Y bueno, lo que tenemos que decir en primer lugar es mil gracias por estar esperando el programa toda la semana. O sea, es impresionante el que hayamos conseguido en tan poco tiempo tener a aficionados de la historia, a fans de la historia, aquí esperando nuestro programa todos los domingos. O sea que mil millones de gracias, Antonio. Mil millones de gracias. De hecho, uy, con Antonio Estepa llevamos ya 49 seguidores. O sea que el objetivo de 50 seguidores ya sí que sí está muy, 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 muy cerquita. Muy cerquita. Pedro Bermúdez ha regresado también, nos manda aplausos, nos manda algo, un emoticono, creo que son aplausos. O sea, mil gracias por volver, Pedro. Mil millones de gracias por estar ahí, pese a los fallos técnicos, que por desgracia son muchos y muy variados. Vale, vamos a dejar 2 minutitos para que todo el mundo pueda volverse a meter y ya dar la explicación para todos. Genial. Vamos a ver. Bueno, por lo que estoy viendo aquí ya somos 7 otra vez. Entonces, os agradecemos un montón que estéis volviendo a entrar. Que aquí lo más habitual es pues, que probablemente la mayoría dijera a estos no les vuelve a ver, no les vuelvo a ver en la vida. Vale, somos 10 espectadores de nuevo, somos yo creo más o menos los mismos que éramos antes. Entonces me lanzo con la explicación. Bueno, nosotros al final acabamos de empezar, como bien sabéis, Juan Víctor y yo acabamos de empezar en el mundo de Twitch. No es nada sencillo. El tema técnico, el tema de llevar la videollamada al directo, no es nada sencillo. Y estamos ahora mismo en un proceso pues, de descubrir qué plataformas pueden dar un mejor servicio, cuáles son más fáciles de utilizar también por nosotros. Y hoy habíamos intentado utilizar una plataforma Skype. Es una plataforma gratuita que puedes utilizar de forma prácticamente, prácticamente indefinida y por eso nos ha dado ese problema. Ahora mismo estamos con Microsoft Zoom, que es la que no nos da problema. Parece que se nos escucha perfectamente, pero tiene otros inconvenientes. El principal inconveniente es que, como veis, no nos deja cuadrar las imágenes tan bien como si nos deja Skype. Y también que es que las llamadas se suelen cortar a los 40 minutos. Por eso intentamos no utilizarlo. Lo que nos va a tocar hacer, creo que Juan Víctor y yo estamos bastante convencidos, es pagar el Zoom, digamos, Prime, el Zoom Premium,
que es la friolera de 25 euros al mes. Pero lo vamos a hacer porque no queremos estos sustos para nosotros ni tampoco para vosotros. Así que lo haremos y esto nos sirve, como ya os digo, para saber qué utilizar y qué no utilizar. Así que bueno, ahora sí, después de este susto, que de verdad mil perdones para todos, vamos a comenzar. Y por donde nos llegábamos era por presentar, como ya estáis viendo, a la invitada de hoy, porque hoy no somos solamente Juan, Víctor y yo, sino que tenemos a Noelia Alejandra. Así que todo tuyo. Preséntate cuando quieras, Noel. Bueno, yo estoy encantada y agradecida de que me hayáis invitado, de que estéis realizando por la historia programas como este tan dinámicos y tan fantásticos. Y bueno, yo estoy relacionada con el mundo de la historia desde varios puntos de vista, muy especial para mí, con Juan Víctor. Participo de la asociación de la que él es presidente, de 31 de enero Tercios. Soy guía histórica y bueno, pues digamos que una apasionada como los tres que estamos aquí. Bueno, de hecho, perdona Juanito antes de que empieces, porque Carlos Pérez, ESP, nos acaba de seguir. Eso significa que ya hemos alcanzado el objetivo de 50 seguidores. O sea que Bien. mil millones de gracias a todos, de verdad. En breves, creo que haremos un inicio de programa, menos accidentado que este, esperamos, en el que os explicaremos por qué tenemos el objetivo de los 50 seguidores. Bueno, no ponemos 50 seguidores por poner, todo tiene una explicación en la vida. Entonces, mil millones de gracias a los 50 que nos seguís, porque no sé tú, Juan, qué opinas, pero para mí es increíble que después de 3 semanas aquí y 3 meses hablando de Twitch contigo, ya tengamos 50 seguidores. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya sabéis que yo soy también Juan Víctor Carboneras, la otra parte que forma esta locura que es Piqueros a Vanguardia. Y bueno, pues ya como os dije la semana pasada, nosotros es un verdadero orgullo que encima nos sigáis, que os guste la historia y que sobre todo forméis parte de este proyecto que como siempre os decimos es a largo plazo. Queremos introducir muchísimas novedades que vais a ver con el paso del tiempo, que incluso ya la semana que viene vais a ver que van a surgir nuevos cambios, vamos a hacer nuevas acciones, vamos a implementar nuevas funciones e incluso ya esta misma comentamos ya un tema que es muy interesante, que es la historia de la Semana Santa relacionada con el Imperio Español, algo que muchas veces no se cuenta y lo traemos de nuevo de una forma fresca, divertida, haciendo que todo el mundo participéis, porque como siempre decimos, Piqueros a Vanguardia lo formáis todos y cada uno de vosotros. O sea, si no estáis detrás de la pantalla, nosotros no hacemos nada, no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, pues nada, como decíamos, vamos a hablar de los orígenes de la Semana Santa, de cómo se ha desarrollado. Siempre os invitamos a que dejéis comentarios, preguntas, dudas, ruegos, cosas que mejorar, porque como veis en el día de hoy, a veces las cosas no salen como queremos y también cosas bueno, que veis bien y que os gustan. Porque eso, como siempre os decimos, nos ayudan muchísimo a mejorar. Así que nada, lo que vamos a hacer, si os parece, es comenzamos ya con Noé, que siempre... Yo, por ejemplo, en el tema de la Semana Santa siempre me pregunto cuándo surgió el origen o cómo comenzó este mundo tan complejo de lo que hoy llamamos Semana Santa en España. Bueno, pues el origen de la Semana Santa realmente para los cristianos lo que se rememora son esos días de Pasión de Cristo y estamos en un día especial, en el famoso Domingo de Ramos. En este proceso que hemos pasado desde el miércoles de ceniza de estos 40 días. Realmente en la Semana Santa todo el mundo nos imaginamos cómo son las procesiones de Semana Santa. El origen documentalmente lo encontramos, fíjate, en 1260 en Perugia, en Italia, con la orden de los disciplinantes de San Francisco. Y curiosamente en Perugia, donde tienen lugar las primeras procesiones de los disciplinantes, de la gente que se flagela y empiezan a procesionar, pues justamente era una localidad muy ligada donde habían desembocado muchos caballeros del Temple. Es decir, las verdaderas raíces de las que beben las procesiones de Semana Santa, tal y como las conocemos hoy en día, pues probablemente sea con esa cruz que enarbolaban ya en las cruzadas.
En nuestras guerras europeas, como bien sabes tú, como gran especialista en historia que eres, pues siempre hemos tenido que seguir luchando, entre comillas, con el hereje. Aquí en España especialmente se empezó a fomentar con el tema de la reconquista. Tenemos desde Fernando III el Santo, que ya hacía el lavatorio del Jueves Santo, se cogían a 13 pobres de solemnidad, el rey los lavaba los pies y luego los besaba. Eso ha seguido hasta la proclamación de la Segunda República. Pero las procesiones o la Semana Santa de hace 500 años, como has comentado, con respecto al Imperio Español, por ejemplo, estamos en el 2021. En 1521 va a pasar casualmente lo que va a pasar este año. No va a haber procesiones de Semana Santa. Antes porque no existían como tal y ahora pues los pandémicos tiempos en que nos encontramos. Qué interesante. Y perdona que te corte, ¿no? Porque esto es una pregunta que me ha surgido al escucharte. Igual es una estupidez como un piano, puede ser, ¿eh? Pero bueno, nuestros espectadores igual también lo saben Seguro y que no. seguro que sí. Claro, a mí la Semana Santa, bueno, yo vivo en Valladolid, donde la Semana Santa pues es referente a nivel mundial. Y claro, yo me he fijado, mucho, cuando era pequeño sobre todo, yo me preguntaba, ¿pero por qué el año pasado la Semana Santa empezó el 25 de marzo? Y ahora estamos a 3 de abril y todavía no ha empezado. ¿Pero qué pasa aquí? O sea, ¿y esa gracia de que cambie de fecha? ¿Es cuando a un hombre le da la gana? Entiendo que tendrá que ver con el calendario, con los solsticios y con estas historias, pero no sé si sabes algo del tema, ¿no? Pues en la Semana Santa realmente ese proceso de cuaresma pasa pues cuando hemos terminado el carnaval y sobre todo da comienzo en el miércoles de ceniza, que tiene que caer en miércoles, porque es miércoles de ceniza y ahí realmente pauta un poco lo que son las fechas. Y a partir de ahí se produce un periodo de 40 días rememorando a ese ayuno tan severo y ese periodo de reflexión después de haber tenido el carnaval que debe realizarse. Entonces, después de haber pasado ese proceso de 40 días, tenemos el viernes llamado de Dolores, aunque no es de Dolores porque Pío XII estableció pues todo lo que es la liturgia de alguna forma pactada, ¿no? Entonces, realmente el comienzo de la Semana Santa, como la Semana Mayor, que era como lo llamaban así, comienza el Domingo de Ramos. ¿Y qué se busca respetar? ¿Por qué cambian las fechas? Porque se busca que ese miércoles de ceniza sea el miércoles de ceniza después de haber pasado el periodo de carnaval, porque el domingo tiene que ser el domingo de Ramos y así progresivamente tiene que haber pasado ese periodo de 40 días, por lo cual no es ninguna pregunta tonta, todo lo contrario. ¿eh? Se tienen más en cuenta los días de la semana para que sea de forma fehaciente a lo que se pretende rememorar, ese vía crucis, esa pasión cristiana. De hecho, justo Pablo Sakiri dice que él tenía la misma pregunta que yo, que muchas gracias por la respuesta. Así que mira, ya hemos salido de dudas dos personas, Pablo Sakiri y yo. Mil gracias, Noé. No sé, Juanpito, si tienes Yo alguna pregunta que hacerle. respecto, Sí. sí, disculpa, Alberto, que te moleste. En ese sentido, Tranquilo. a mí, por ejemplo, me gusta mucho siempre los análisis de la historia o la historiografía cultural que ha ido, digamos, explicando el fenómeno de la Semana Santa. Normalmente siempre cuando se nos trata la Semana Santa se nos habla de que, lógicamente, al final se celebra la muerte y resurrección de Jesucristo, pero que también tiene mucho sentido esa celebración con el mundo o con lo que se va a desarrollar, como muy bien nos va a explicar Noé, del mundo del catolicismo durante el siglo XVI. Un mundo del catolicismo que venía, o que digamos está programado una sociedad en relación con las festividades, que al final vive su día a día con la festividad. Y que durante un tiempo, durante una semana, lo que se busca es que su perfeccionamiento como católico, pero no solo eso, sino al final celebrar y ser partícipe de la comunidad católica. Entonces, claro, ese sentimiento de, como bien ha comentado, ¿no? de carnaval, de terminar el carnaval, que es jolgorio, fiesta y celebración, para dar paso a una Semana Santa, donde al final lo que se busca es el sacrificio o digamos, esa penitencia en torno al mundo católico. Y yo creo que eso es muy interesante, porque nos habla mucho de ese mundo complejo que es la Semana Santa, que
yo creo que al final todos los pueblos de España tienen su propia tradición o su propia, digamos, historia en sí misma de la propia Semana Santa, pero que al final comparten este rasgo común que vamos a ir hablando durante toda esta tarde. Y donde se mezcla también muchas veces lo pagano con lo religioso. Exacto. Daros cuenta que si podemos hablar de cofradías en el medievo, generalmente eran gremiales, pues asociaban oficios, tenían una serie de prerrogativas, incluso muchas veces porque hacían una labor de lobby o de grupos de presión, fueron limitadas por reyes como Enrique IV. Sí que es verdad que con el nacimiento del imperio comienza probablemente lo que sea, se tenga más en cuenta ese proceso disciplinante, ese proceso de luz, de alumbramiento y de disciplina con los Austrias, especialmente a partir del Concilio de Trento. A partir del Concilio de Trento es cuando se recoge ya, hay un ordenamiento que recoge el cómo la imaginería y cómo la Semana Santa pues debería tener esa importancia de representación. Démonos cuenta que antes las misas eran en latín. Para poder difundir ese mensaje de Vía Crucis y de pasión, muchas veces se representaban obras de teatro en las propias iglesias. Los mismos soldados de los tercios, tenemos a Calderón con obras como el Gran Teatro del Mundo, Guadalupe de Vega como la Siega, y es verdad que fue probablemente Carlos I, tenemos incluso, hay una cofradía que existe en Fuencarral, él mismo, pues pasando el Elba, encontró un Cristo que estaba herido de un arcabuzazo entre los pechos y le dio tanta rabia por ese sentido de respeto que él tenía, que ese Cristo se guardó para las procesiones. Cuando se va a Yuste, lo dona al alcaide y el alcaide lo donará en esa cofradía de Fuencarral. Felipe II tiene tanta devoción por las procesiones o por las procesiones del siglo XVI, no sé si luego podremos ver alguna foto, no llevan pasos de Semana Santa, lo que se enarbola es la cruz. De hecho, la procesión más importante es la de la Vera Cruz, era como los antiguos cruzados. Ni se hacía la festividad que se hacía ahora. Un domingo de Ramos de 1521, ¿qué hacían? Pues se bendecían los ramos muchas veces ni en las iglesias, en el coso popular o en las plazas. Lunes, martes y miércoles no se hacía nada de cara a procesiones, como puede haber ahora. Se hacía una procesión que, fíjate, Juan Víctor, quedan restos, si ponemos lo que era el Vesila, la ceremonia del Vesila en la Catedral de Quito, se sigue haciendo y eso lo llevamos los españoles. Esta ceremonia era única de los cabildos españoles, era única del imperio y consistía en que los canónigos, después de los maitines, procesionaban, era una procesión claustral dentro de la iglesia, procesionaban hasta el altar mayor con sus caudas, con sus capas totalmente extendidas, sus capuchones ya puestos, se tiraban, caían de bruces al altar y entonces el deán, el presidente, lo que hacía era tremolaba una bandera negra con la Cruz Roja. ¿Os suena, verdad? Pues esto era lo que se hacía. El Jueves Santo de 1521 se celebraba por la mañana. Es Pío XII el que establece la liturgia tal y como la conocemos ahora, porque ¿sabéis lo que hacían por la tarde? Por la tarde se juntaban las cofradías para ir a ver la imaginería, ¿eh? Igual que el Viernes Santo, después se hacían las procesiones, la del Santo Entierro, igualmente por la mañana. Y poco a poco fueron cambiando, ya a partir del siglo XVII, a partir de Trento, ya se da esa importancia a las imágenes como una vía de canalización para ese sentimiento penitencial, como decías, ese sentimiento disciplinante. De hecho, en las procesiones intervenían dos tipos de hermanos, los hermanos que portaban la luz y los hermanos disciplinantes, que eran los que se iban flagelando y castigando.
hasta llegar a su máximo culmen. Alberto lo sabe bien, porque es de Valladolid, donde nace una de las mejores escuelas de imaginería española, junto con la sevillana, hasta llegar al barroco, que ya es el sumum absoluto de lo que es. Es más, si algo hacían bien nuestros Austrias, era la promoción. Ya en el siglo XVI, XVII, había promoción del turismo, venía mucha gente de fuera, de los Países Bajos y de parte del imperio, venía mucha gente fuera para ver estas procesiones. Estas procesiones se hacían también se exportaron a América, que curiosamente es donde queda más vivamente lo que hacíamos antes. Qué interesante. De hecho, primero dar las gracias a Sisapo, tenemos nuevo seguidor. O sea, ya hemos superado con creces el objetivo de 50 porque ya somos 51. Así que mil gracias a todos y esperamos seguir sumando. Me ha parecido súper interesante lo que has dicho, Noé, del Concilio de Trento. Claro, quizás quiero hablar un segundín de ello porque quizás no se comprende muy bien, pero no se comprende, digamos, la magnitud de Trento. Al final, el Concilio de Trento, yo considero al menos, no soy gran experto en la materia, pero considero que es probablemente el concilio más importante de la historia de la Iglesia, al menos desde el punto de vista católico. Tenemos que tener en cuenta que la Iglesia como la conocemos, incluso hoy en día, se ve total y completamente marcada por Trento. Después del concilio de Milán, digamos, donde se fijan las bases de lo que va a ser el catolicismo, en Trento el catolicismo está en jaque. Todavía no tiene el jaque mate, pero sí que está en jaque. Lutero, el luteranismo, el protestantismo ya está totalmente expandido por Europa, ya supone una fuerza muy importante que entre sus principales paradigmas tiene el no adorar a los ídolos. Fíjate qué interesante que el catolicismo, como respuesta a esa quema de ídolos por parte de los protestantes, diga, pues nosotros, para diferenciarnos, no solo vamos a seguir adorando los ídolos, sino que los vamos a poner en procesión. Eso me parece, no lo desconocía y me parece que tiene todo el sentido del mundo. Y yo creo que cuadra un poco con una frase que dije el otro día, cuando hablamos de la Inquisición, la frase está de von Clausewitz, de que la guerra es la política por otros medios, y, por supuesto, el Concilio de Trento es puramente religioso, pero también tiene un matiz político y geopolítico importante. Entonces, me parece, Noé, que ese punto es súper interesante. Y antes, perdona que te corte, tenemos una pregunta de Lockerman que nos dice, entonces, la culpa del cambio de fechas de la Semana Santa lo marcan carnavales. No, lo marcan sobre todo la festividad después de haber pasado las fechas de carnaval, según vaya el calendario y tenga que haber pasado sus días. Evidentemente, si los carnavales son más tarde, claro que sí, se produce lo que es el miércoles de ceniza. Daros cuenta que todo está perfectamente pautado para que coincidan los 40 días y haya, sobre todo para lo que es la Semana Santa que nos interesa, ser ese miércoles de ceniza, ya haya esa especie de asueto y de transición. Porque como todo en la vida, esto arranca, la misma pasión judía, la misma Pascua judía, arranca de los antiguos pastores cuando cambiaban la cosecha de invierno a primavera y tenían ese periodo de descanso. O sea, todo tiene el mismo significado. Y retomando lo que decías de Trento, Trento es absolutamente importantísimo. Daros cuenta, en Trento también la cristiandad ha perdido muchas reliquias por la invasión que hay pues que está asolando, está ahí el turco, e incluso se procesiona con reliquias y con cruces. Por eso también la devoción de Felipe II por mantener esos elementos de cristiandad tan importante y dar esa publicidad, porque si algo fueron nuestros Austrias, eran grandes publicistas de lo que era su defensa de la cristiandad, la defensa mesiánica. Y que se viera, que saliera a la calle, que hubiera un acto, Felipe II hacer procesiones en el Escorial cuando todavía está en construcción.
Incluso le coge una Semana Santa en un viaje y hace que, como él está acá enfermo, pues hace que la procesión derive por esa sensación de religiosidad tan ferviente que tenía. De hecho, Fray José de Sigüenza nos dice que el momento más esperado del año para Felipe II era Semana Santa, cuando el Jueves Santo hacía el lavatorio de los pies a los pobres de solemnidad y el viernes salía, se extendía una cruz en el Escorial y él salía a besarlos, nos dice Fray Sigüenza, que lo besaba con la boca y con los ojos y el rey. Bueno, pues era ese sentimiento tan profundo, muy ligado a lo político, por supuesto. Aquí yo creo que también es muy interesante lo que hemos tratado del Concilio de Trento y cómo, digamos, ese concilio o esa determinada idea se va aplicando en los diferentes territorios de la monarquía hispánica, porque al final, como referente de la monarquía católica universal, lógicamente Felipe II en su momento no dejó pasar la oportunidad de, en el momento que se acabó el concilio, aplicar esa idea en sus distintos territorios. Entonces, claro, yo cuando he investigado todo esto es muy curioso, porque al final afecta y afecta muchísimo, no solamente la creación de la imaginería, que hemos dicho, y que eso da paso también a la Semana Santa, sino también incluso en el mundo, el mundo cotidiano de la realidad de los soldados, que es mi especialidad, pero también de la gente. Yo, por ejemplo, me he encontrado como en Flandes, ellos tenían una celebración, que era el Jueves Santo, se juntaban, digamos, todos los vecinos de una determinada barrio o calle, se juntaban y hacían bebidas normalmente con vino, que intentaban simular, entre comillas, la sangre de Cristo. Y esa bebida, pues digamos, que la preparaban y la consumían. Entonces, esa realidad también, digamos, que participa el propio soldado de los tercios. Entonces, ese mundo de la Semana Santa que ya venía heredado del propio soldado que viene de la península y cuando va a Flandes, digamos que esa realidad se entrelaza entre las propias realidades y este mundo, digamos, de la imaginería que hemos dicho. Y a mí lo que más me llamó la atención es cómo también todo este tipo de realidades, digamos que se entremezclan y cómo también esa Semana Santa que se va perfilando en España con esa imaginería y con esa determinada procesión, se traslada también al resto de territorios. Uno, si por ejemplo, puede visitar hoy Sicilia, la isla de Sicilia, Trapani, Messina, Catania y muchas otras ciudades, nos vamos a encontrar con que hay procesiones y hay procesiones, digamos, con un tono hispánico en el sentido de que el arte barroco también coge mucha presencia y además eso se combina muy bien con la propia tradición italiana, que como hemos visto es el origen propio de la Semana Santa. Y ese mundo, digamos, que se conjuga muy bien, que se va, digamos, entrelazando y que además se va exportando al resto de territorios. Por ejemplo, también lo vemos en Nápoles o incluso en Flandes, cuando, digamos que en este sentido los soldados de los tercios participan en Flandes en la Semana Santa en una determinada manera. Sobre todo, como bien ha comentado Noé, en el siglo XVII, en determinadas ciudades, por ejemplo, Ypres, en la ciudad también de Gante, también en parte en Bruselas, se van a desarrollar, digamos, procesiones, donde vamos a ver, por un lado, flagelantes, por otro lado, personajes bíblicos, pero también a soldados que participan dentro de esas procesiones y que lo hacen, digamos, como una parte más dentro de ese conglomerado social, donde los gremios tienen muchísima importancia y donde también van a estar dentro de ese espectro los propios soldados. Y hablando también de reliquias, esto lo podemos tratar también en un programa largo y tendido, pero es muy curioso porque, claro, cuando Felipe II y la monarquía católica se enfrenta a la rebelión rebelde de Guillermo de Orange y su desarrollo posterior, vamos a ver cómo el cristianismo católico va a buscar que todas esas reliquias o las reliquias que pertenecían a su diócesis o a sus iglesias siguieran perteneciendo a su territorio. Un caso muy, digamos, llamativo es el caso de las reliquias de San Vicente, que se encontraban en Leiden, en la iglesia de Leiden, y vamos a ver cómo Felipe II busca por todos los medios que esa reliquia viaje a España ante la posible pérdida de la ciudad. Entonces hay digamos, un marasmo religioso en Flandes, en ese incipiente siglo XVI, que va a cambiar absolutamente todo el paradigma europeo y que, como decimos, de esos polvos estos lodos, es decir, todo tiene repercusión. Claro. Daros cuenta además, desde el siglo XIII que se pierde Constantinopla, la mayor destrucción de reliquias se produce allí. Y cuando en el siglo XVI vuelve otra vez a estar esa amenaza turca, pues más se intenta enarbolar ese sentimiento de religiosidad. Y hablando de los soldados de los tercios, en Lepanto o ante cualquier batalla, lo que hacían era rezar el rosario.
De hecho, algo que se hacía siempre en las procesiones de Semana Santa, y tenemos anécdotas muy curiosas, era con las procesiones de la Cofradía del Rosario. Otra procesión muy importante y muy antigua es la de los mercedarios o redentor de cautivos, que eran precisamente los que liberaban, ¿no? Los mercedarios, los que intervenían para poder liberar a todos esos cautivos, ¿no? Pues que habían quedado en manos de los turcos en las diferentes campañas militares que había. Entonces, al fin y al cabo, la Semana Santa ha sido fiel reflejo de la sociedad y de ese, ya no solamente del tejido social, sino dentro de la propia vida de los tercios y del sentir social de cristiandad. Y no, una pregunta que me ha surgido así según te he oído antes hablar. em, Has dicho que con los Austrias, sobre todo con Felipe II, pues claro, sabemos todos que pues, al final los Austrias, Felipe II, eran católicos practicantes, Sí. claro, claro, pero yo aquí tengo la duda de cómo consigue la Semana Santa llegar prácticamente hasta nuestros días, o por irnos un poco atrás, cómo la Semana Santa consigue sobrevivir a ese salto tan importante desde el punto de vista ideológico, político, social y económico que representa el cambio de dinastía, los Borbones, la llegada de los Borbones. Bueno, pues esa pregunta es fantástica porque tienes toda la razón del mundo en cuestionarte eso. De hecho, en el siglo XVIII se merman las festividades con la llegada de los Borbones del siglo de las luces. No está tan bien vista esa visión penitencial o de los disciplinantes de la Semana Santa. De hecho, se prohíben las manifestaciones públicas de lo que son, también lo hará posteriormente Carlos III, de la flagelación, que además, bueno, pues porque no, se considera como que no se debe hacer esas pruebas, son más teocentristas, ¿no? O sea, más antropocentrismo, menos vamos a dar la religión como queda en un segundo lugar. De hecho, en el ordenamiento de los Borbones queda muy claro, como ellos dicen que se prohíben latigazos, que además ellos dicen que ya no solamente por la inflamación, porque luego cuando veis que los penitentes tienen las espaldas rajadas, ¿no? Con heridas, eso no se lo ha hecho el látigo. Lo que pasa es que como el látigo produce inflamación, con una bola de cera se llenaba de cristales y se rajaba las espaldas para que no se produjera esa inflamación. Entonces van a prohibir todo ese tipo, digamos, de tanta ostentar esa manifestación de penitencia, ¿no? Tienen una visión, digamos, como más hedonista. Para alcanzar a Dios no hace falta pasar por ese sacrificio. Curiosamente, fijaros, en el siglo XIX, con el romanticismo, hay otra eclosión tremenda y es donde más bonitos se van las vestimentas, más sensación va a haber de religiosidad. También daros cuenta, bueno, y en el siglo XIX también las pérdidas, ese sentimiento otra vez, ¿no? De aferrarse más a la religión, la pérdida de las colonias, las crisis que hay, pero digamos que ha fluctuado, igual que las procesiones de Semana Santa de 1820 a 1823, en ese trienio liberal no hubo. Y también se suspendieron en la Segunda República. Es decir, siempre daros cuenta que las celebraciones van un poco de la mano de la concepción ideológica y también en ese caso donde esté. Aquí en Madrid en Semana Santa, pues depende del partido político que esté, se tremola la bandera a media asta o no. Es así, hoy en día. Qué interesante, claro, al final la ideología, digamos, Depende liberal, del sentir claro, religioso. claro, eso, exactamente. O sea, los liberales al final, una de sus principales luchas
era conseguir que la sociedad dejase de estar pendiente de lo que dijera Que la el religión no párroco. tuviera tanta Claro, influencia en la República, se claro. quería quitar la religiosidad de la educación, como así se hizo, y entonces, bueno, pues van un poco al unísono y es perfectamente natural y entendible cómo ha fluctuado, digamos, los actos o la dimensión o la grandeza de los actos dependiendo del poder establecido. Claro, porque ahí yo creo que, por lo menos en ese sentido, también tenemos que tener en cuenta una cosa, que es la historia de las mentalidades. Porque el mundo del siglo XVI o siglo XVII tenía una serie de creencias, unas realidades dentro de su sistema que al final les hacía manifestar la religiosidad de esta manera. Y lo tenemos que entender así. Y ocurría por varios motivos. En primer lugar, porque se entendía que Dios estaba por encima de todo y por encima de todos. Dios ordenaba a sus criaturas, gracias a Dios se comía, se dormía gracias a Dios, se tenía una casa gracias a Dios. Y eso es así y sigue siendo en parte el día de hoy dentro del mundo de las creencias que tenemos en este paradigma social que hoy nos representa en pleno 2021. Pero que además de todo eso, no solo nos tenemos que quedar ahí, sino que para el mundo del siglo XVI, siglo XVII había, digamos, tres mundos o realidades distintas. Por un lado, el mundo terrenal, donde estamos nosotros. Por otro lado, el mundo celeste, donde las almas, digamos, contemplaban a Dios, donde, digamos, que el alma se encontraba en perfecto estado y donde, digamos, que era el objetivo alcanzar durante la vida terrenal. La vida terrenal al final era un paso para llegar a esa vida contemplativa de Dios. Y luego, por otro lado, tenemos el cielo, el infierno y el purgatorio. Un infierno que era una situación de forma permanente, donde se caía por culpa del pecado. Y luego el purgatorio. El purgatorio, claro, de aquí vienen muchas de las realidades que tenemos con la Semana Santa. El purgatorio, digamos que era un estado o digamos, una parte transaccional en el sentido de que podía durar un determinado tiempo, o semanas, meses, años, y que ese paso, digamos, en esa situación ocurría varias circunstancias. Por un lado, en el purgatorio se podía estar más tiempo si tú no dejabas unas limonas en las iglesias, si tú, por ejemplo, no habías cumplido los sacramentos, si tú no ibas a misa, si tú no habías cumplido con la orden de Dios, o si tú, por ejemplo, no dejabas dichas unas misas en tu testamento para que ofrecieran misa por tu alma. Pero que además ese purgatorio tiene mucho sentido porque, digamos, la población entendía que lógicamente querían alcanzar a Dios cuanto antes o querían alcanzar el cielo. Y lo alcanzaban también con la intercesión de la Virgen y de los santos. Y eso nos habla también de muchas de las concepciones marianas que se van a representar, que también van a explorarse durante el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Eso nos explica también de que en cualquier representación del día a día también se tuviera muy en cuenta la Virgen. En los propios soldados de los tercios, que muchas veces en sus banderas representaban la figura de la Virgen o incluso en sus proclamas. Entonces, ese intercesor se buscaba constantemente. Y ese, digamos, ese mundo digamos, de sacrificio para alcanzar el alma de Dios estaba presente en cada uno de esos días. Que lógicamente ese mundo fue cambiando, fluctuando y fue variando con el paso de los siglos y de los tiempos. Pero nos habla también mucho de cómo nuestra, digamos, es nuestra realidad o nuestro mundo o nuestra mentalidad en pleno siglo XXI, 2021, que parece que estamos tan distantes o tan separados de ese mundo cuando somos en parte de ello y que seguimos teniendo ese tipo de circunstancias que somos partícipes y yo el primero. Claro, pero al final yo creo que en la actualidad, quien no lo entienda así, que me perdone. Yo creo que en la actualidad la Semana Santa se ha convertido más en un bien de interés cultural, más que en un bien de interés religioso. Es decir, habrán, por supuesto, muchísimas personas que sigan entendiéndolo como un bien o, digamos, como una pertenencia a un rito religioso. Pero yo creo que en gran parte esa religiosidad o ese catolicismo que implicaba la celebración de la Semana Santa, en la actualidad, o no sé cuándo será ese paso, ese salto, imagino que será hace poco, ya es algo más, o así al menos lo veo yo, como algo más desde el punto de vista cultural que religioso. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Según las cofradías medievales y luego también las del siglo XVI, como decía Juan Víctor, daban indulgencias y daba cierto poder de status quo. Claro. De hecho, la famosa frase de vamos a acabar como el Rosario de la Aurora, pues eso tiene su origen en Madrid cuando se junta la cofradía del convento de San Francisco con con los cofrades del convento de Santa Catalina, se juntan aquí en la calle de los Remedios, muy cerca de Tirso de Molina, y
y van por orden de aparición, por orden de preeminencia, porque según eso tenían una serie de privilegios y se dieron de tortas. Por eso se dice lo de vas a acabar como los del Rosario de la Aurora, ¿no? De las procesiones. Entonces, ha ido cambiando. Ahora mismo yo creo que ha cambiado hasta un punto de vista como en cualquier otra religión, porque está ligada al cristianismo, más que ser un periodo penitencial, yo me atrevo a dar una interpretación que es un periodo de reflexión, como lo tienen otras religiones, como lo tienen también los judíos o como los tienen el Ramadán, que es mucho más austero. Lo que, digamos, como se ve ahora o lo que se promulga en las liturgias es ese pensamiento, ¿no?, de tener un momento al año de reflexionar, ¿no?, de ayunar, de ser más comedidos, de despojarnos un poco de todo lo material, de ahí que los viernes no se pueda comer carne, como ese sentimiento de sacrificio. Entonces yo creo que ha evolucionado a que ahora en la Semana Santa se experimenta de una forma vivencial en las iglesias como ese periodo pues de reflexión y de toma de conciencia, ¿no?, de ver la importancia, aparte del sacrificio, ha tornado más hacia lo espiritual, más que a lo penitencial. De hecho, tengo aquí dos comentarios. Pedro Bermúdez dice que ahora la Semana Santa es un bien más turístico y económico Sí, que de devoción, que es desde su punto de sí, vista. Y Navarres sí. también dice lo mismo, que también al final se convierte como en marca ciudad, tipo Sevilla o Valladolid. Es que no hay otra Semana Santa igual, salvo lo que hemos exportado nosotros a países de América. O sea, ahora mismo la Semana Santa ya desde los cabildos del siglo XVI no ha habido nada parecido. Claro, claro. Fijaos, yo en ese sentido nunca hablo de mi vida privada porque no siento que se deba contar y que son cosas que al final no, vamos, que no son de interés. Pero vaya, yo soy participante de Semana Santa de una manera u otra. Y al final uno se da cuenta de que ocurren varias circunstancias. Por un lado, se junta una, digamos, tradición que ya viene consolidándose de tus abuelos, de tus padres, que al final te transmiten desde muy pequeñito, que al final te forman parte de esa festividad o de una determinada cofradía o de banda desde muy pequeñitos, y eso al final te acompaña durante toda tu vida. Lejos de que incluso, fijaos, incluso de que puedas o no creer. Hay, al final, en ese sentido, muchas veces incluso pasa desapercibido. Entonces, yo creo que hay determinadas maneras de vivir la Semana Santa. Una gente lo vive mediante la fe, otra gente lo vive mediante su tradición, otra gente lo vive como una festividad, otra gente, por ejemplo, también lo puede vivir con el sentido de formar parte de una comunidad, o incluso algunos también de participar dentro de su propia comunidad, ayudando a su pueblo, a su barrio, a que al final tenga una festividad y que se disfrute y que al final pues se viva de esa manera. Y que también todo eso se relaciona muy bien con que vivimos en un mundo donde al final lo material pervive y está presente en cada uno de nuestros días. Y muchas de la Semana Santa se recoge como ese periodo de pausa, es decir, está muy bien, o sea, somos partícipes de ese mundo, al final es nuestro mundo donde vivimos, pero digamos que en ese momento se para todo. Es decir, volvemos, digamos, a ese mundo espiritual o ese mundo, digamos, relacionado también con el mundo de las creencias, de la tradición, de la familia, de todo eso que te legan desde un pasado y que además, como decimos, se viene recogiendo desde siglos atrás. Entonces, eso es lo bonito de la Semana Santa, que al final participan tanta gente y tanta gente tan diversa que muchas veces no se puede casi ni explicar el motivo por el cual se celebra. Claro. Hay mucho sentimiento y además, fijaros, habéis hablado hace muy poquito de la Santa Inquisición. Pues quedan en la Semana Santa, de hecho, la coroza de los penados de la Santa Inquisición, porque antes los que procesionaban eran los penados, está muy relacionado, sonarán los trajes, la coroza y el San Benito se parece mucho a las penitencias de ahora. O cuando se ponen paños carmesí de terciopelo rojo en los balcones, pues en las procesiones, cuando pasaban los reos de la Santa Inquisición procesionando, pues cuando tú ponías ese paño, lo que querías decir era, yo soy cristiano viejo, no soy ni judaizante, ni el que va por allá abajo procesionando es el que tiene el pecado.
De hecho, a los reos de la Santa Inquisición muchas veces está regulado que se los azotaba. O sea, esos son reminiscencias que vamos sumando, que no tienen nada que ver los hermanos disciplinantes con los reos de la Santa Inquisición. Sí tienen sentido de penitencia, pero fijaros la similitud, incluso en la ropa, en los colores, ese color carmesí, que era el color de la nobleza, de los cristianos viejos, con ese morado de purificación, se siguen manteniendo, porque al final cada uno va evolucionando igual socialmente y cada uno pues lo vive de una forma diferente, pero perviven muchísimos guiños o los toros embolados que se hacen ahora en Semana Santa, pues cuando se acababan los autos de fe, pues se terminaba de dictar la sentencia, se sacaba un toro embolado, un toro enmaromado, como símbolo del triunfo de la fe católica, o cuando en las procesiones vemos la cruz verde o la cruz blanca. La cruz verde se ponía desde los autos de fe y la cruz blanca después, y eso muchas veces sigue participando de los ritos procesionales, con otro significado distinto. Al final lo que cambia es nuestro sentir, nuestra evolución social, nuestro pensamiento, pero continúan vivos muchos guiños históricos, que es fascinante saberlos, ¿no? Porque muchos de ellos dicen, caray, fíjate de dónde, qué sentido y de dónde viene esta tradición, y al final convive la historia y el significado de la historia con nuevos conceptos. De hecho, Muy tenemos interesante. bastantes aquí comentarios interesantes. Antonio Estepa dice que efectivamente, tal y como decís, que él vive cerca de Sevilla y que sigue habiendo mucha devoción, pero es cierto que se va perdiendo. Y también que en su pueblo, pues que las hermandades que ayudan mucho a las asociaciones y que al final es un muy vínculo. Y también Araceli nos dice que los ataques sistemáticos que reciben los tiempos litúrgicos católicos, que le parece que es una forma más de hispanofobia, que la historia de España el rescate, por favor. Yo aquí tengo que romper una lanza a favor de la gente de fuera, que le parece un poco extraño, porque claro, al final, por ejemplo, aquí en Valladolid, cuando vas a ver la procesión de la Veracruz, que pues es a las 4 de la madrugada, todas las iglesias iluminadas con candelabros, miles de personas abarrotando las calles, las plazas, y claro, 100 o 200 personas cargando con el Cristo y demás, claro, yo entiendo que una persona que venga de fuera, que no haya visto eso jamás en su vida, pues le tiene que impresionar y le tiene que parecer algo, pues eso, como que seguimos viviendo en el Pleistoceno. Al final, claro, lo que no entienden es que es simplemente pues una tradición religiosa, cultural, que se sigue manteniendo hoy en día. Pero claro, yo entiendo que tiene que ser un impacto fuerte, un impacto muy Claro, fuerte. pero fijaros, si algo estamos de acuerdo todos es que en esta semana todo el mundo come torrijas. Da igual que creas que no, pero es la época de las torrijas. Pero no, ¿y por qué nacen las torrijas? ¿Por qué comemos torrijas? Bueno, pues las torrijas, ya tenemos torrijas desde el siglo XIII, nos hablan antes se llamaban torrejas doradas, nos aparecen en algunos escritos. Quien las regula por primera vez y el que nos da la receta es el cocinero de Felipe II. ¿Y por qué las torrijas? Pues pasamos lo que comentábamos, 40 días donde los viernes no se puede comer carne, donde es un periodo que hay que guardar el ayuno y la abstinencia, por lo tanto, pues ese pan es modesto, ¿no? Ese pan de agua y pan, pues evoluciona hasta freírlo, y se trata pues como no se pueden comer, se tiene que guardar ese ayuno, pues se intenta comer cosas lo más sencillamente posible, y por primera vez se regulan y nos dicen, vamos, nos dicen cómo se hace y nos da la receta en el siglo XVI, curiosamente con los austrias, para la Semana Santa, para ese periodo de ayuno donde en vez de grandes paisanes, pues pan. Qué Por eso, interesante. es que Yo, incluso... sí, Sí, perdón, perdona, Alberto, perdona, Juan Víctor, que te corte. Es que tenemos una pregunta. Es que nos están metiendo muchísima publicidad y muchísimo spam en el chat. Esto, tranquilos que después me quedaré un ratito baneándoles para que no me vuelvan a meter spam y hacer el tonto. Pero tenemos aquí un comentario que me parece súper interesante. Dice Navarres28. ¿Desfilaban los nobles junto a la gente del pueblo o lo hacían por separado?
las cofradías, había cofradías por oficios. Si hay oficios que entendemos, había cofradías por gremios, que se llamaban así. Daros cuenta que si en el medievo ponen restricciones, digamos que es porque las cofradías tienen un poder donde hay muchos tintes de hidalguía y muchos tintes de nobleza. Entonces, cada hermandad siempre, digamos, que se buscaba de alguna forma los afines. Por lo que imagino que si estaban regulados por oficios o por los nobles, aunque podía haber algún trasvase de una clase social a otra, no nos engañemos, cada cofradía estaba perfectamente delimitada. Es más, una de las cofradías más antiguas es la de los negritos, que eran negritos libres o bien esclavos negros con permisos de sus amos para procesionar. Eso ya nos da un indicio. O la cofradía de los curtidores, siempre adjunta a un humilladero o a una ermita. Entonces, eran por oficios, por lo tanto, iban siempre participando del mundo de iguales. Eso no significa que hubiera alguna cofradía donde, bueno, pues podían participar. El primero que daba ejemplo era el rey en ese lavatorio, ¿no? Que lo empieza Fernando III el Santo y creo que el último ha sido Alfonso XIII. Pero para las cofradías, para las hermandades que tenía ese fin asistencial, muchas veces incluso hasta para entierros se volvían a juntar otra vez, no solamente en Semana Santa, ayudaban a hospitales y además pues siempre había una equiparación de clases. Cuando quieras, Juan Víctor, que te he cortado antes, perdona. Claro que lo que estamos diciendo es que al final la Semana Santa es un mundo complejo, lleno de creencias y de demás, y que incluso el mundo gastronómico se ha visto también totalmente envuelto en este mundo donde un potaje difícil ya no puede faltar tampoco en nuestras mesas. Sí que, claro, aquí por ejemplo, exaltando un poco lo que también comentaba Noé, este mundo también de los gremios, de las corporaciones, se va a ver durante todo el siglo XVI, pero no solo en la Semana Santa, en cualquier tipo de procesión. Hay cuadros muy interesantes en el Museo del Prado que representan, por ejemplo, la procesión de Nuestra Señora de San Babón, que nos reflejan Flandes del siglo XVI y que incluso se representan como los diferentes estamentos, corporaciones y demás estaban representados de una manera u otra. Por ejemplo, en ese hay cuadros donde se representan los archiduques Isabel y Carlos Eugenia en una de las partes retirados y luego, digamos, en la plaza, pues se ven desde el propio estamento eclesiástico, tenemos las corporaciones, por ejemplo, que había de caboceros, había los zapateros, estaban también los soldados por otro lado, o sea, que es muy interesante cómo ese mundo social se vertebra en torno digamos, a la Semana Santa. Y claro que eso no solamente afecta, como decimos, a la Semana Santa, sino cualquier tipo de festividad que se va a celebrar durante todo el año, porque recordemos que en este mundo donde nace la Semana Santa, en este mundo del siglo XVI, digamos, la sociedad se regulaba por la festividad. Es decir, la festividad al final era digamos, la manera de enmarcar nuestros días. Y que es algo que yo, por ejemplo, personalmente lo he visto o lo he vivido ahora más que nunca con la pandemia, donde no tenemos festividades y donde un día tras otro nos parecen iguales. Entonces, ese mundo que al final esa monotonía de la igualdad se buscaba romper con todo este tipo de cuestiones que al final también, por supuesto, tienen una trascendencia mayor en lo espiritual o en lo material. Qué interesante. De hecho, ojo, tenemos nuevo seguidor. Sí, David Jesús, 1978. Pues 1.000 millones de gracias para ti también por seguirnos. Ya 52 seguidores. Bueno. Al final nos vamos a creer que hacemos algo bien aquí, Juan Víctor y yo. Con tanto apoyo. Mil gracias, de verdad. Mil gracias. Genial. No, tienes la palabra para contar todo lo que quieras. Bueno, yo algo muy curioso también relacionado con este Madrid del siglo XVI es que, pues fíjate, la Virgen de la Paloma o la Virgen de la Soledad, en concreto la Virgen de la Soledad es una cofradía que a mí me hace especial ilusión porque la trae Isabel de Valois, la reina, tercera esposa de Felipe II, y se hacía ya una procesión desde el convento del Espíritu Santo, que estaba en la carrera de San Jerónimo, hasta el propio Alcázar. Entonces, ahí la introducción también de las vírgenes, o en este caso de la Virgen de la Soledad, por parte de la reina,
pues nos muestra el grado, ¿no? También de lo implementado que estaba en la vida de los ciudadanos, de los reyes los primeros, esa concepción mesiánica de defensa de la cristiandad. Así que yo creo que en general la historia es fiel testigo de todo lo que ha acontecido y en el fondo pues seguimos viviendo de ella. Por eso creo que es tan importante conocerla y que profundicemos en ella y que haya programas como el vuestro pues que se dediquen a hacer esta labor de divulgación y de participación tan magnífica pues de parte de nuestra vida diaria, como es ahora la Semana Santa, que estamos en un domingo de Ramos, ¿no? Pero el que conozcamos un poquito de dónde vienen también muchísimas tradiciones. Así que yo por mi parte, pues muy agradecida de que hayáis podido contar conmigo. El agradecimiento es nuestro, de que alguien como tú, pues tan experto en esta materia, en esta cuestión, pues haya querido venir, porque al final somos dos jóvenes historiadores que estamos empezando en esto de Twitch y somos conscientes de que pues, poco tenemos que ofrecer a cambio. Es así. Para mí Entonces, es un lujo, es un lujo. agradecidísimos. Agradecidísimos, de verdad. Entonces, los espectadores, pues no sé si queréis lanzar alguna pregunta a Noé, ahora que la tenéis aquí lanzada a responder preguntas. O si tienes tú alguna, Claro, Juan Víctor. nada, yo mientras que aprovechamos para que darle también un tiempo a los espectadores que nos puedan dejar preguntas, cuestiones y demás, Sí, por supuesto, que como sabéis no solamente son bien recibidas, sino que también nos ayudan muchísimo. por supuesto. Ya sabéis que mi materia, o digamos lo que más estudio son el tema de los tercios. Y siempre me gusta dejaros una breve píldora sobre, por ejemplo, la cuestión de la religiosidad o del mundo digamos, religioso en los tercios. En el mundo de los tercios ya sabemos que un papel fundamental lo jugaban los capellanes que estaban a la orden del día en cada una de las compañías de cada uno de los tercios. Entonces, claro, el capellán era, digamos, la figura que buscaba representar los ideales máximos de la catolicidad y encima aún que también son los principales divulgadores del Concilio de Trento. El Concilio de Trento que ya, como sabéis, hemos hablado largo y tendido. Entonces, claro, en ese mundo religioso, los capellanes se encargaban de oficiar misa todos los domingos. Todos los domingos había una misa que además se acompañaba con todos los días festivos, que festividad, por ejemplo, el Día de Santiago se celebraba muchísimo, la Semana Santa, por supuesto, también, y que luego además todos los lunes oficiaban misa a los soldados que habían caído en combate o digamos que estaban heridos. Además, es muy curioso porque los capellanes mantenían muy buenas relaciones con los soldados. Durante un tiempo sí que se encargaron de escribir los propios testamentos de los soldados, sí que hubo corruptelas en torno a eso, pero uno al final cuando estudia todos esos tipos de testimonios y de realidades materiales que nos deja la documentación, al final se da cuenta de que el capellán era un amigo para los soldados y que estaba ahí muchas veces para tranquilizar a los soldados, es decir, cuando iban a la batalla sabían que la muerte les esperaba al borde de la esquina y que en cualquier momento podían suspirar su último aliento. Pero sabían que lo hacían con la conciencia tranquila de haber servido a Dios porque el capellán exaltaba totalmente su catolicidad. Entonces, esa función de tranquilidad, de decir, bueno, estate tranquilo, soldado, Hernando, por ejemplo, Hernando Alonso de Cañete, estate tranquilo porque sabes que has cumplido con Dios y has conseguido llevar la catolicidad a su máximo esplendor. En esa idea mesiánica de que, digamos, la monarquía hispánica estaba destinada a defender la catolicidad frente a herejes y frente a infieles. Entonces, en ese mundo tan complejo, el capellán jugaba un papel tan fundamental que se hacía amigo de los soldados y que representaban este mundo que hemos visto católico, de la Semana Santa, de las creencias, de las vivencias, en su máximo esplendor día tras día. Qué interesante. De hecho, sí tenemos una pregunta. Nos pregunta Navarras28 que si hoy en día una cofradía puede surgir simplemente porque una parroquia así lo quiere o tiene que cumplir alguna serie de características o requisitos. No sé, chicos, si sabéis responder a esto. Hay una serie de limitaciones por parte, pero esto se establecen ya en el Segundo Concilio del Vaticano. ¿Mm? Entonces hay una serie de limitaciones, pero luego sí tienen, la mayoría están acogidos a una parroquia o a una ermita o a un santo o bueno, a humilladeros ya no hay, pero sí, pero tiene que cumplir una serie de normativas que no me las sé, pero está establecida en el Segundo Concilio del Vaticano. Genial. Bueno, de hecho, por si os interesa mucho este tema y queréis investigarlo,
igual que antes hemos hablado de que el Concilio de Trento es súper importante para la catolicidad, porque transforma el mundo del catolicismo, también muy recientemente tuvo lugar el Concilio Vaticano II, que no creo que fuese tan importante como el Concilio de Trento, pero sí transforma de nuevo y sí supone un cambio muy importante para la Iglesia Católica, para su estructura, para su, bueno, para cuestiones de dogma no, porque entrar ahí ya es muy complicado, pero sí transforma mucho la estructura de la Iglesia, por lo que si os interesa, pues desde aquí nuestra recomendación de que lo consultéis, porque hay muchos documentales, hay mucha también historiografía al respecto y creo que puede ser bastante interesante si os gusta este tema de la iglesia. Y en principio parece que no hay ninguna pregunta. Así que si quieres, Juan Víctor, anunciar lo que tenemos el miércoles, todo tuyo. Bueno, ya sabéis que nosotros estamos empeñados en divulgar la historia, de traerosla, de llegar al máximo de gente posible, de que esto sea un fenómeno total. Y en base a eso, pues nada, vamos a estrenar una nueva sección que se llama Hablando de Historia con, y en este miércoles la estrenamos con José Antonio López Medina, que es un escritor que ha, digamos, escrito muchísimo sobre la historia de Aranjuez, la historia de España de los Austrias, y que tiene una gran experiencia en ese sentido, en ese desarrollo editorial que vamos a comentar. Vamos a hacer como siempre, con una forma dinámica, sin escaletas, charlando tranquilamente, que al final es lo que buscamos, traer, digamos, la historia de una forma mucho más, digamos, comedida a lo que podemos hacer en un congreso cuando asistimos muchas veces o cuando lo hacemos en determinadas plataformas. Entonces, en base a eso, pues lo vamos a estrenar el miércoles. Y en este sentido, yo, para dar un fin a este programa, sí que me gusta, en primer lugar, dar una máxima gratitud a Noé, que siempre está ahí para todo lo que queremos, que encima aún aporta su sabiduría en torno a la materia, que desde luego es espléndida, y que de verdad que ha hecho un programa que sea una auténtica maravilla, muy completo y que para nosotros es una pasada, así de claro. Y Total. que Siempre a vuestra también, disposición y encantada, Juan Víctor, ya lo sabes. Yo me he divertido muchísimo. pues eso es lo importante. Y que además, yo creo que hemos entendido que la Semana Santa ha sido un proceso que se ha venido construyendo con diferentes procesos históricos, que cuando alguien de fuera se puede acercar a la Semana Santa no lo entiende, si no recurre a esos procesos o no entiende esa tradición que nos vienen dejando desde siglos atrás, lejos de que esté de acuerdo o no, que en eso no entramos, por supuesto, pero sí que entramos en la historia que es lo que nos gusta, lo que nos llama, y que al final buscamos eso, que la entendamos, que entendamos que también nuestro mundo se basa en torno a ello, pero que por supuesto al final la historia cambia cada día, como siempre decimos. Lógicamente surgirán nuevas investigaciones, nuevos estudios que os vamos a ir trayendo siempre de nuestra mano y que, bueno, pues van a plantear no solo la Semana Santa, sino la Inquisición que hablamos la semana pasada o de los propios temas futuros que hablaremos, que al final se reconstruyen cada día. Y eso es lo bonito. Al final la historia no es, digamos, una losa que nos llega y ya está, sino que eso se transforma con nuevas investigaciones, nuevos estudios, y eso la verdad que es una auténtica maravilla. Totalmente de acuerdo. Tenemos, de hecho, Navarras28 que nos dice que muy interesante el programa de hoy, que muchísimas gracias a Noé, así que también has encantado a nuestros espectadores. Y Pedro Bermúdez que nos dice que el miércoles ahí estaremos, que sigamos así, así que muchísimas gracias. Nosotros, como ya bien dice mi compañero Juan Víctor, mientras nos sigáis apoyando, sigáis estando ahí, nosotros renovamos cada domingo y ahora cada miércoles ganas, ilusión y ambición por seguir mejorando, por seguir creciendo y porque ojalá, quién sabe si algún día los 50 seguidores sean simplemente pues una anécdota. Ojalá sigamos creciendo. Entonces, como siempre hacemos, antes de concluir, agradeceros muchísimo el que hayáis estado aquí, por supuesto que nos sigáis, que hayáis hecho preguntas súper interesantes que han hecho esta ya de por sí emisión todavía más interesante y más atractiva. Por supuesto, como siempre, seguidnos en redes sociales. Ahí abajo voy a subir esto que si no se ve. Ahí tenéis el Twitter de Noé, tenéis también el Twitter de Juan Víctor Carboneras, que también divulgan la historia a través de Twitter, es otra red social muy interesante, así que seguidles. Ahí arriba tenéis el Twitter de Piqueros Sube, Piqueros a Vanguardia, así que también seguidnos porque ahí ponemos novedades, noticias, hacemos encuestas, preguntas sobre qué contenido queréis, de qué queréis que hablemos. Así que por favor, seguidnos, difundidlo a toda la gente que queráis, porque nuestra ilusión es esa, llegar a hacer buenos programas y sobre todo cada vez
conseguir difundir la historia a más y más gente. Así que, Juan Víctor, tienes la última palabra. Si quieres decir algo o no. Pues nada, yo solamente ya despedirme también por mi parte, que nos vemos el miércoles, ya sabéis, a las 7 de la tarde puntuales, que como decimos siempre, al final lo que buscamos es mejorar cada día, que al final yo creo que eso es lo bonito que estamos teniendo en Piqueras a Vanguardia, que cada día vamos a más, y que no tenemos límites. O sea, nosotros queremos trabajar y trabajar y trabajar para que al final el objetivo sea seguir divulgando la historia. De una manera u otra, ahí estaremos siempre. Así que nada, eternamente agradecidos siempre a Noé y también a todos vosotros por acompañarnos un domingo más. Muchas gracias, chicos. Estaré el miércoles esperando para veros. Pues muchísimas gracias. Así que lo dicho, el miércoles a las 7 tenemos nuevo programa de Piqueros a Vanguardia. Esperamos que todos estéis allí, que sobre todo que os guste, porque vamos a traer contenido, cada vez contenido mejor, aunque después del día de hoy va a estar complicado mejorarlo. Así que chicos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el miércoles. Chao. Perfecto. Gracias.